pueden ayudar en la gestión integral del transporte de extremo a extremo, pero teniendo muy en cuenta esto que os acabo de decir, que no creando islas de información en medio de esas gestiones, en medio de esas soluciones que vamos a necesitar sí o sí combinar entre sí para darnos una solución completa. Por suerte o por desgracia, llamémoslo como queramos, ya pasó el momento en el que el sistema de gestión, un sistema de gestión por sí solo, pues podía ser capaz de dar solución a todas las necesidades que se nos van que vamos requiriendo a lo largo del flujo de trabajo de nuestro negocio, ¿no? Em, yo básicamente os voy a hablar de esto que tenemos en pantalla ahora, de este pequeño cuadro. En primer lugar, Rive Logistic, que es nuestra solución de gestión integrada para el transporte y de logística. Es una solución creada para Microsoft Dynamics NAV que lógicamente hemos migrado también a la nueva plataforma de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Y sobre la que hemos construido, apoyándonos lógicamente en la funcionalidad estándar del producto, hemos construido todas aquellas funcionalidades que son específicas del sector y que luego os contaré un poquito más en detalle, ¿vale? Después hay una serie de herramientas o de capacidades que vienen siendo cada vez más importantes, tomando más relevancia, y es lo que os comento que están integradas con nuestro sistema, pero son soluciones independientes. Soluciones como seguimiento de ruta o TrackPoint, una solución que ha desarrollado Ibermática en su totalidad y que es una solución prácticamente ad hoc, ya os la comentaré después. Soluciones de telemetría y de movilidad que podemos ir incorporando en función de vuestras necesidades, integración con optimizadores de ruta y de carga de vehículos de forma automática, como puede ser Logisplan. Por supuesto, hablaremos también de la importancia que tiene el Internet de las cosas en la gestión del transporte, cada vez más interesantes las aplicaciones que podemos conseguir de estas herramientas y terminaremos hablando de Business Intelligence y de Big Data y de la importancia cada vez más grande que tienen pues, los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? En todo este conjunto, este ecosistema, digamos, de soluciones. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Lo primero que os quería hablar es de Logistic. Logistic es una solución certificada para Microsoft Dynamics y como os comentaba al principio, pues es una solución que hemos desarrollado en Ibermática para las empresas que se dedican a la logística, el transporte por carretera y el control de almacenes, básicamente. Como os comentaba también, aprovecha la funcionalidad estándar y todo el potencial tecnológico de la plataforma, aportando a esas soluciones de Microsoft nuestra solución específica para el sector del transporte. ¿Y qué contiene esta solución? Bueno, pues básicamente contiene unos módulos principales que son los que dan funcionalidad a la gestión de los elementos de transporte, es decir, todo lo que son los vehículos, los transportistas, las cabezas tractoras, los semirremolques, los remolques, etcétera, ¿no? Los furgones, por supuesto, para el transporte capilar, todo lo que tiene que ver con los elementos de gestión de transporte, que pueden ser propios, flota propia, o puede ser flota subcontratada. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión de los pedidos, que aquí llamamos órdenes de carga, los pedidos, los envíos, y la planificación de los envíos y todo lo que hay por en medio, ¿vale? Y la planificación del transporte, es decir, una pantalla específica para el operador de tráfico donde tenemos los pedidos, asignamos los elementos de gestión, los elementos de transporte a esos pedidos y generamos los viajes. ¿Vale? Los envíos y los viajes aplicando la lógica de trabajo que tenemos implementada en el sistema. Adicionalmente a estos módulos que digamos que sería la funcionalidad básica de Logistic, tenemos otra serie de módulos que son
son adicionales y que nos ofrecen pues mayor funcionalidad para determinadas cuestiones. Por ejemplo, si nuestro sistema de gestión no comienza en el pedido de transporte, no comienza en la orden de carga, sino que comienza antes generando contratos de servicio, de prestación de servicios, ofertas de transporte genéricas de las cuales luego vamos a desglosar los correspondientes pedidos, pues tenemos un módulo específico para eso. Este módulo nos permite pues seleccionar, mm, recoger todas las características de nuestro contrato de transporte y después seleccionar el contrato para ir generando pedidos sobre ese contrato y tener un seguimiento del cumplimiento de las condiciones que hemos creado en dicho contrato, ¿vale? A lo largo de todos los pedidos que hagamos en un periodo de tiempo determinado. Tenemos también una integración con los sistemas de geolocalización que nos permite, bueno, pues un montón de funcionalidades, ¿no? Que podemos obtener a partir de esa integración. Funcionalidades como el geoposicionamiento del vehículo en un mapa cartográfico, mensajería integrada entre el transportista y el operador de tráfico, comunicación de viajes y de actividades, es decir, que conforme se vayan desarrollando las diferentes actividades del transporte, pues un desenganche, una carga, una descarga en un muelle, un cambio de conductor, cualquier cuestión que se vaya generando durante el transporte, pues puede ser comunicada automáticamente al sistema y tenida en cuenta por el operador de tráfico, pues para el seguimiento. Incluso eso también pues se le puede dar visibilidad si así lo queremos a nuestros clientes, ¿no? Para que vean, digamos, la evolución, estén informados de la evolución de su transporte, ¿no? Información, podemos recoger también información de otros sistemas, ahí entraríamos en el tema de IoT, ¿no? Del Internet de las cosas, como puede ser información de los propios tacógrafos del sistema de transporte que utilicemos. Podemos, por supuesto, de cualquier sensórica que lleven los vehículos, recoger información. También podemos comunicar incidencias automáticamente, adjuntando datos importantes para la incidencia por lo tanto, pues incrementando la rapidez, ¿no? En la comunicación pues con las agencias de seguros y demás que tengamos contratadas. Eh, Control de alarmas que puede ir, como os comentaba, integrado con la sensórica del propio transporte. Pues, por ejemplo, si utilizamos transportes de frío, pues todo lo que tiene que ver con el control de la temperatura durante el transporte, o sensórica, por ejemplo, para detectar pinchazos o antirrobos, o un montón de cuestiones, o apertura, por ejemplo, del furgón o del semirremolque, en fin, cualquier sensor que nosotros tengamos, podemos a través de la integración eh, utilizar esa información desde la pantalla de información del operador de tráfico y tener, por lo tanto, esa información en línea en nuestros sistemas. Después tenemos también un módulo específico de gestión de almacenes logísticos. Realmente es la gestión de Velogistic en cuanto a los almacenes, utiliza toda la gestión estándar del ERP, del sistema de gestión de Microsoft Dynamics 365 Business Central o de Dynamics NAV para versiones anteriores, pero incorpora algo muy importante y es el entender el elemento de transporte como un almacén más. Es decir, que cuando nosotros realizamos una carga, realmente estamos realizando a nivel de gestión de transporte un movimiento de transferencia de almacén entre el almacén logístico y nuestro camión, nuestro semirremolque y demás. Y lo mismo cuando vamos realizando las entregas o las cargas o los desenganches los diferentes elementos, las diferentes actividades dentro de la gestión de transporte. Todo esto lo que hace este módulo es gestionar de forma automática esos movimientos de almacén para tener localizada la carga en cualquier momento y que bueno, pues su trazabilidad y su localización sea mucho más sencilla, ¿vale? Básicamente. También tenemos un módulo que nos permite gestionar todas las operaciones de mantenimiento de nuestra flota, tanto para flota propia como para flota subcontratada, si es que se diera el caso, de forma que, bueno, pues todas las operaciones tanto preventivas, ¿no? de revisiones, pues pre-ITVs,
cambios de neumáticos, todo este tipo de cosas, ¿no? Rotación de los neumáticos en cada vehículo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, y tanto las preventivas como las correctivas, por supuesto, incidencias, averías que se pueden gestionar, pues podamos gestionarlas a través de este módulo de talleres. Este módulo nos permite también tener un almacén específico para todo el tema de repuestos, nos permite también gestionar las órdenes de trabajo de los diferentes técnicos o los diferentes mecánicos que intervengan en la reparación, controlar por supuesto los costes de mano de obra y de repuestos que empleemos en la reparación o en el mantenimiento de un determinado vehículo y lógicamente eso queda después registrado en la ficha de dicho vehículo para tener una gestión de costes a lo largo de toda su vida útil que nos sirve también pues para tomar decisiones en cuanto a la renovación de nuestra flota, etcétera, etcétera. También tenemos una pequeña gestión de surtidores que nos permite controlar pues las existencias de combustibles por los diferentes tipos y demás en surtidores. También el tema de las tarjetas para el repostaje de los conductores, etcétera, etcétera. Y luego un módulo de gestión de incidencias que puede estar integrado o no con el de la geolocalización, como os comentaba, y que nos va a permitir pues, gestionar todas las incidencias que se puedan producir durante la carga e informar al operador de tráfico lo antes posible. El objetivo de esto es pues, facilitar, sobre todo, tener una información útil y rápida para el operador de tráfico y que se pueda gestionar lo antes posible con la correspondiente agencia, compañía de seguros, si es que disponemos de esto, ¿vale? Básicamente serían estos son los módulos más importantes que disponemos. Todo ello, lógicamente, está integrado de forma estándar con el RP, con el sistema de gestión, con el resto de funcionalidades, ¿no? Como os decía, la más importante probablemente sea la de la gestión de almacenes, que lógicamente está muy engarzada, y todo lo que tiene que ver con el sistema económico financiero, ¿vale? Es decir, a partir de la información de todos estos módulos, pues ya todo lo que es la facturación, la contabilización, el seguimiento de cobros y de pagos, tanto del circuito de compras como de ventas, etcétera, etcétera, se realiza con el estándar de sistema de gestión, en este caso bien Microsoft Dynamics NAV para las versiones anteriores o bien Microsoft Dynamics 365 Business Central para las nuevas versiones. Bueno, por repasar un poquito el esquema funcional de esos tres primeros módulos troncales que os he comentado al principio, esos tres módulos de elementos de gestión de transporte, de pedidos, órdenes de carga y de planificación del transporte, pues entrando un poquito en detalle, tenemos este pequeño esquema funcional que os voy a mostrar muy rápidamente. Tendremos los pedidos o la orden de carga como el elemento fundamental, ¿vale? Este pedido puede entrar en el sistema de forma manual con unas pantallas de imputación tradicionales. Puede ser que copiemos de pedidos anteriores para facilitar más la entrada. Podemos tener también plantillas específicas en función de un tipo de transporte o incluso podemos tener un modelo, que el modelo más que a un tipo de transporte responde a una necesidad de gestión de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Los modelos van más asociados a cada cliente y las plantillas más asociadas a la tipología de transporte. También podemos importar, por supuesto, los pedidos de otra plataforma. Si nosotros tenemos una plataforma pues B2B, por ejemplo, un B2B desde la que nuestros clientes pueden gestionar sus pedidos, pues cualquier agencia o lo que sea, pues podemos recoger de ahí esa información y pasarla al sistema de órdenes de carga de Logistic, ¿vale? Para ello, pues vamos a necesitar básicamente pues información del cliente, de las direcciones, tanto de envío, o sea, de recogida como de envío, el tipo de vehículo que vamos a utilizar, el tipo de transporte que vamos a realizar, información sobre el producto y la tarifa que vamos a utilizar. Todo eso, digamos, que va a desembocar en la tarifa que vamos a utilizar para ese tipo de transporte.
Con toda esa información vamos a poder realizar y aplicando lógicamente la lógica de negocio de la logística, pues vamos a poder descomponer ese pedido en los diferentes envíos, lo que llamamos nosotros envíos. Ahí ya tenemos en cuenta pues las recogidas, las entregas, los cambios, los transbordos, los desenganches, es decir, todas las operaciones que se pueden dar a lo largo de ese transporte y que van generando diferentes envíos, diferentes partes de la orden de carga o del pedido de transporte que se ha introducido en nuestro sistema. Todo esto ahora hay que planificarlo y se puede planificar de dos formas, una forma manual o una forma automática en la que nos apoyamos con un sistema automático de planificación que luego os comentaré. En cualquiera de los casos, el objetivo de la planificación, lógicamente, es la asignación a cada uno de estos envíos pues, de un elemento de la flota, ¿no? De una cabeza tractora, de un remolque, de un conductor, de un furgón, de un camión, de lo que sea, ¿vale? Esos elementos pueden ser propios o pueden también ser flota subcontratada. Es decir, el sistema nos va a permitir tener fichas de nuestros subcontratistas con las características de los vehículos y demás y poder asignarlos de forma independientes, si queremos filtrar solo flota propia o contratada o ambas, pues tenemos en la pantalla de planificación esa característica. También tenemos la capacidad de asociar una cabeza tractora, un remolque, un semirremolque y un conductor determinado a lo que llamamos un equipo de transporte, para poder asignarlo cuando digamos que la cabeza tractora, el semirremolque y el conductor forman parte de un todo, digamos, de un conjunto, pues podemos asignar a la vez esos tres elementos y entonces la planificación es más rápida todavía, ¿vale? Básicamente sería esto. Y ya pues con esta información vamos a obtener los viajes, ¿vale? Los viajes que si son con flota propia, pues van a conllevar nuestros elementos de coste y si son subcontratados, pues va a llevar una tarifa de compras asociada que va a ser pues los gastos, ¿no? de ese pedido de transporte. Por lo tanto, tenemos, por así decirlo, un elemento de ingreso que sería el pedido, la orden de carga, ¿vale? Del cual obtenemos la facturación de ventas y por lo tanto los ingresos, y otro de coste, que sería el viaje, bien con flota propia, coste lógicamente de nuestra flota propia, o bien con flota subcontratada, coste de compra, ¿no? de prestación de servicios de esa flota. Estos dos elementos son los que engarzan con la gestión económico-financiera y a partir de aquí pues se desencadenan pues toda la gestión ya estándar de facturación, de registro, de contabilización, de analítica de negocio a través de las dimensiones analíticas de centros de coste, centros de beneficio, delegaciones, tipos de transporte, tipos de vehículo, tipos de transportista, bueno, pues todos los elementos, digamos, de analítica que queramos incorporar, pues van a estar presentes ahí también para realizar esto y por supuesto toda la gestión de cobros y de pagos asociada a estos elementos fundamentales, ¿no? Básicamente, este sería el esquema, digamos, de los tres módulos que os he comentado antes. Aparte, tenemos esos otros 7 módulos que os he comentado de gestión de ofertas, de integraciones con geolocalización, de la gestión de almacenes, de la gestión de talleres, de los surtidores y de las incidencias, ¿no? Que son como, digamos, añadido. Bueno, pues todo eso, todo lo que os comento, junto con la funcionalidad estándar del RP, forman, digamos, el núcleo del sistema de gestión, ¿vale? Lo que llamamos Business Central o Microsoft Dynamics NV si fueran versiones anteriores. Pero realmente dentro del universo de las plataformas de Microsoft Dynamics es una pieza más del puzzle, ¿de acuerdo? A esa pieza más del puzzle le podemos añadir en función de las necesidades un montón de funcionalidades adicionales, ¿vale? Que van asociadas muchas de ellas al CRM, al Customer Relationship Management, es decir, a todo lo que tiene que ver con la gestión de las relaciones con nuestros clientes, con nuestro mercado, con nuestros contactos, con nuestros suscriptores, prescriptores de negocio, con nuestros proveedores, etcétera, etcétera, ¿vale?
como pueden ser pues módulos de venta, módulos de servicios de campo, módulos de servicios a clientes, automatización de servicios de proyectos, retail, que no se aplica en este caso, pero bueno, también tenemos ahí ese módulo, módulos para gestión de personas, de talento, de marketing, o sea, como veis, un montón de módulos adicionales que podemos ir incorporando de forma integrada con nuestro sistema de gestión, ¿vale? En una misma plataforma. Adicionalmente también a esto, no tenemos que olvidar todas las herramientas de productividad personal que nos incorpora Office 365, ¿vale? Con Office 365 pues vamos a poder gestionar a través de las aplicaciones habituales de Excel, de Word y demás, y por supuesto del correo electrónico, de Outlook y de Exchange, vamos a poder gestionar un montón de cuestiones de salida de documentos, de análisis a través de Excel, de integración de información que nos viene a través del correo electrónico a nuestro sistema de gestión, etcétera, etcétera. Eh, Después hay un elemento importante que es todo el análisis de negocio. Hablaremos después más detenidamente de esto, pero para ello tenemos fundamentalmente dos herramientas muy poderosas. Una de ellas es JetReport o Jet Global y la otra es Power BI, ¿vale? No podemos olvidar Cortana Intelligent. Cortana Intelligent es un repositorio importantísimo de Big Data, de datos que podemos después combinar y que nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, en cuestiones tan importantes como la predicción de la ruta óptima en función de las incidencias de transporte que pueda haber. Aquí ya estamos combinando información que no tenemos en nuestro sistema de gestión, que está en Internet y que tenemos que combinar con nuestro sistema para elegir una ruta adecuada en función de las incidencias, de las obras, de posibles accidentes o cuestiones que puedan suceder, ¿no? Para todo eso, Cortana Intelligent nos puede ayudar muchísimo a mezclar, a localizar esa información Big Data y mezclarla con nuestro sistema, ¿no? El Internet de las cosas, que ya os he comentado antes dentro de la plataforma de Azure IoT. Flow es una herramienta súper interesante cuando queremos realizar flujos de trabajo para alinear nuestros procedimientos de trabajo con el sistema de gestión, con los sistemas de gestión que estemos utilizando, pues es un sistema que nos permite utilizar el flujo de trabajo más allá de una plataforma concreta, ¿no? Hasta ahora estábamos muy habituados a flujos de trabajo que nacían y morían en la misma solución, es decir, en el ERP, por ejemplo, en el sistema de gestión. Pero ahora, dentro de este universo de aplicaciones, ¿no? Podríamos llamarlo, pues podemos tener flujos de trabajo que nacen perfectamente en un correo electrónico que recibimos en nuestra bandeja de entrada de Exchange, que lleva un adjunto, que ese adjunto a lo mejor genera una oportunidad de venta que tenemos que que tenemos que gestionar con el módulo de sales, que después de este módulo se va a generar un contrato de transporte ya en nuestro sistema de gestión y que va a acabar con una serie de datos en el BI. Bueno, pues todo lo que ocurra en medio, las aprobaciones, los diferentes pasos que tienen que hacer las personas a través de ese sistema para llegar a un final óptimo, pues lo podemos controlar con Microsoft Flow. Y por supuesto todas las aplicaciones de tercera parte, aplicaciones de negocio, que pueden ir generando otros proveedores, otros partners de Microsoft y que podemos incorporar también en nuestro universo, ¿no? de soluciones. No hay que olvidar que, como os decía antes, no podemos hacer que todos estos sistemas sean islas de información independiente. Para ello tenemos un modelo común de datos, un servicio que nos permite integrar de una forma ágil, sin necesidad de realizar integraciones específicas, programación específica para ello, para intercambiar tanto información, datos, como lógica de negocio entre estos elementos que tenéis en pantalla, ¿vale? De forma que pues todo lo que sea compartir los datos entre ellos sea muy ágil y no tengamos islas de información que tengamos que volver a repetir su imputación, pues porque esto lo tengo en el módulo de sales y ahora lo necesito en el módulo de gestión o en el módulo de transporte o en el módulo de yo que sé. No, que la información fluya a donde sea necesario y que solo se introduzca una vez y la necesite y la consumamos allá donde la necesitemos, ¿no? Sin olvidar, pues toda la plataforma Azure. La plataforma Azure lo que nos va a permitir es no solo
utilizarla como repositorio de datos de sistema, sino también utilizar un montón de servicios que hay asociados a Azure y que nos permite pues gestionar de una forma más ágil, ya digo, no solo las infraestructuras, sino todos los servicios que vayan asociados, ¿vale? Para hablar de Azure necesitaríamos un monográfico sobre ello, sería muy largo, pero la verdad es que la potencia precisamente de todo este despliegue de soluciones está en su conjunto, en el valor en conjunto, y esa forma de aglutinarlo todo pues se llama Microsoft Azure, ¿vale? Básicamente. Bien, hemos hablado por lo tanto ya de todo lo que es el ERP, el sistema de gestión, el sistema de eBay Logistic y tal. Vamos a pasar ahora a hablar más rápidamente de algunos elementos adicionales que os he ido comentando al principio, ¿no? Y el primero de ellos era TrackPoint. Bueno, TrackPoint realmente nació como una solución embebida dentro de nuestra propia solución de gestión de transporte que permitía simplemente pues ir viendo la evolución del transporte en un sistema cartográfico, ¿vale? Puede ser Big Map, puede ser Google Maps, puede ser Google Street View, cualquiera de ellos, ¿vale? Open Street View, quiero decir, o cualquiera de ellos. Después nos dimos cuenta de que aportaba una cosa muy importante y es que es un sistema multiplataforma, es decir, que aunque nosotros tengamos diferentes operadores de geolocalización, como pueden ser pues Transist o Continental o cualquier otro, vaya, TomTom, cualquiera de ellos, pues podemos en un mismo mapa ver las señales de geoposicionamiento de cada uno de los vehículos. Y entonces se nos ocurrió sacarlo, desembeberlo de nuestra solución y ofrecerlo como una solución adicional, ¿vale? Entonces, las características de este módulo son, lo primero es eso, que es una interfaz independiente. Es un módulo de eBay Logistic, pero que podemos incrustar en otros sistemas, ¿vale? Accede a la base de datos de origen, a todos los medios de transporte, en el caso de, digamos, nativo, pues sería eBay Logistic, a las bases de datos de transportistas, de vehículos, de semirremolques, etcétera. Hay un servicio web para incorporar datos externos de los sistemas GPS con independencia del operador con el que estemos operando. Podemos tener varios operadores representados en un mismo mapa. Creo que esto es lo más importante del sistema, que no dependemos de que toda nuestra flota, incluida los subcontratistas, ¿vale? Tengan el mismo sistema de operadores de flota. Fusionan los datos de los medios de transporte con datos externos, todo lo que tiene que ver con la posición, el rumbo, las horas de salida y de llegada, la velocidad, etcétera, ¿no? Es actualizable en tiempo real, es decir, que cada X tiempo consulta y refresca la información que tenemos en la base de datos. Nos permite visualizar en diferentes tipos de mapa, ya en función de lo que nosotros queramos. Nosotros lo tenemos hecho para Google Maps, para Ping Maps y para OpenStreetMaps, ¿vale? Pero podría haber cualquier otra solución si es que empleáis algún otro sistema cartográfico. Representa tanto la ruta óptima que nos da el propio sistema cartográfico como lo que llamamos nosotros el vector, el vector de transporte que se basa o el vector de ruta, mejor dicho, que se basa en 3 puntos, ¿no? La posición de origen, la posición de destino y la posición donde está en ese momento el vehículo de transporte, ¿vale? En el mapa. Representación de la ruta sugerida por el sistema cartográfico, como os decía, ya en función de las carreteras, las características del transporte y todo este tipo de cuestiones. Y la lista de medios disponibles con opción de seleccionar y filtrar para ver en pantalla, para visualizarlos o no. Es decir, por ejemplo, enséñame los vehículos que tengo en tal zona, o enséñame solo los frigos que tengo circulando en este momento, o enséñame solo los vehículos que transporten tal tipo de mercancía, ¿no? Ese tipo de filtros rápidos, ágiles, que me pueden servir para localizar enseguida un vehículo concreto o unos vehículos que están realizando un transporte, ¿no? Bueno, básicamente la pantalla de TrackPoint pues es esto, ¿no? Tenemos por un lado una pantalla con la zona de datos fusionadas de nuestro sistema de gestión y de los sistemas cartográficos. Tenemos otra pantalla donde están todos los filtros
disponibles pues por vehículos activos, en viajes, estado de la ruta, etcétera, etcétera. Todo eso son desplegables que se pueden ir consultando. Y una zona de la representación cartográfica con los vectores que os estaba comentando antes de transporte, ¿vale? Básicamente en la parte, digamos, de datos fusionarios, pues vamos a tener datos como matrícula del vehículo, el número de albarán de transporte o la orden de carga, el proveedor, el cliente, la mercancía, el origen, destino, posición, estado, en fin, todo lo que tiene que ver con el seguimiento básico del vehículo, ¿vale? En la pantalla de filtros, pues por zona, por proveedor, por vehículo, filtros manuales por cualquier otro criterio, etcétera, ¿vale? Es decir, es la que nos va a permitir visualizar una u otra cosa, ¿vale? Y en la pantalla de representación, pues todos los datos del vehículo, matrícula, posición, vector de ruta, es decir, cuando clicamos en uno de estos camioncitos, pues nos sale una pantallita con todas estas cuestiones, ¿vale? Datos del viaje, ruta sugerida, opciones del sistema cartográfico, selección de sistemas, en fin, todo lo que ya hemos comentado. Por supuesto, estas pantallas se pueden hacer más grandes, más pequeñas, tenerlo incluso en dos monitores, que es muy útil para un operador de transporte, tener un mapa en un monitor y el resto, los filtros y toda la información de datos en otra, para que sea pues más ágil su trabajo, ¿vale? Básicamente esto sería TrackPoint, muy básicamente. Pasamos a otro tema que también es importante, que es todo lo que tiene que ver con la telemetría y la movilidad. Y aquí, bueno, pues seguro que vosotros se os ocurren incluso muchas otras aplicaciones de las que os voy a comentar, pero está clarísimo que este sector requiere de sistemas de captura de datos móviles y de telemetrías en un montón de aplicaciones y en un montón de actividades, ¿no? Desde, por ejemplo, la logística interna para la preparación de los envíos, el picking y todo este tipo de actividades, hasta los field services, ¿no? Los trabajos más de campo, tanto en la gestión de rutas habituales como la gestión capilar también de entregas domiciliarias, por supuesto el control del almacén y de los inventarios de nuestros almacenes logísticos, de tránsito y de lo que nosotros necesitemos en nuestra lógica de transporte, todo lo que tiene que ver con el ordenador de a bordo y el control de la sensórica de los vehículos, la captura de datos, tanto no solo en códigos de barra, sino también en etiquetas RDFI, ¿no? De radiofrecuencia, a lo largo de toda la gestión, sobre todo de inventarios, de localización de productos, de bultos, de palés de mercancías en general. Y por supuesto también para el backend, es decir, para las personas que están controlando la gestión del transporte, una serie de información, una serie de accesos, de información a través de cuadros de mando, a través de indicadores de gestión que nos permiten pues, realizar un seguimiento pormenorizado de las rutas desde nuestros dispositivos móviles, pues bien sean tablets, ordenadores, teléfonos inteligentes, etcétera, ¿vale? Para ello, como os comentaba, tenemos ya una serie de acuerdos realizados con operadores, ¿no? Como Continental, Transys, GDI, ¿vale? Gesiflot, TomTom, etcétera. Y también las integraciones que os he comentado antes con Google Maps, OpenStreetMaps y Bing Maps, ¿vale? Básicamente. Otra cuestión importante, la optimización de las rutas y de las cargas de los vehículos. Cuando nuestras necesidades de planificación son mayores y necesitamos que la decisión no la tome el operador de tráfico, sino que la sugiera un sistema automatizado, podemos integrar nuestra información con sistemas expertos para ello, como es Logisplan, ¿vale? Esto nos va a permitir generar automáticamente la ruta y las cargas, digamos, óptimas de cada vehículo a partir de los datos de la flota que tengamos disponible, del conjunto de servicios a realizar en un periodo de tiempo, es decir, lógicamente Microsoft Dynamics 365 Business Central o Navision le va a pasar y Velogistic la información del conjunto de servicios a realizar, es decir, de los pedidos y de los envíos a realizar, y él va a gestionar, va a asignar, va a realizar la asignación y la planificación tanto de las cargas como de las rutas, ¿vale? Bueno, hay diferentes versiones de este producto, pero en cualquier caso nosotros tenemos ya la integración realizada y podemos ofreceros un servicio, digamos,
integral en este sentido, ¿vale? Incluyendo también el optimizador de ruta. Todo el IoT de las cosas, el Internet de las cosas, es muy importante. Ya hemos visto muchas cuestiones, ¿no? Pero quiero poner de manifiesto que aunque ya tenemos integradas en nuestro sistema de forma estándar muchas cuestiones para tener en cuenta datos de sistemas de captura de datos en nuestros vehículos y demás, podemos abordar cualquier otro servicio al respecto, pues con cualquier otra sensórica específica, ¿vale? Tanto en los procesos comerciales como en los procesos, digamos, más operativos de reparto, desde el reparto hasta la entrega final, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las operaciones de logística. Eso nos va a dar muchísima información muy necesaria, pues tanto sobre nuestra gestión de almacén, sobre el seguimiento de las incidencias, información online en tiempo real, todo lo que tiene que ver con el reparto en cuanto a los tiempos de entrega, localización de la entrega, es decir, dónde está en cada momento cada paquete, notificaciones que pueda haber, como os he comentado, entre el transportista y el operador de logística, todos los servicios de pago que queramos incluir en la plataforma y también elementos de fidelización como puede ser dar visibilidad a nuestros clientes finales de toda esta información en pantallas específicas para ello. Estos son proyectos ad hoc que solemos hacer adicionalmente, solemos incorporar adicionalmente, pero que sepáis que podemos abordar también este tipo de proyectos basados en IoT y que den pues esa capa de fidelización o de información adicional a nuestro sistema de control de flotas, ¿vale? No hay que olvidar, ya termino, todo lo que tiene que ver con el BI, ¿vale? El BI, el Business Intelligence, suele ser algo como un poco que se nos suele atascar, ¿no? Porque no solemos tener claros los indicadores de gestión necesarios para nuestro negocio o qué es lo realmente importante o tal. A lo mejor sí, estupendo, ¿no? Si es así, pero no siempre ocurre. Lo que hemos hecho nosotros es partir ya de un cuadro de mando que os ofrecemos específico dentro de la plataforma realizado en Power BI y que nos va a dar información sobre todos esos valores y medidas que tenéis ahí. Es decir, lo más habitual dentro de una empresa de transporte tipo, pues serán este tipo de controles, ¿no? Conocer los ingresos y los gastos, los beneficios brutos, el número de viajes realizados, kilómetros con carga y kilómetros en vacío, un indicador buenísimo de la eficiencia, ¿no? De la eficacia y de la eficiencia de las operaciones logísticas que estamos realizando. Cuantos menos kilómetros en vacío, lógicamente, pues mayor es el grado de eficiencia. De los tiempos en ruta y tiempos detenidos, número de grupajes, números de cargas completas, enganches y desenganches, cargas, descargas, paradas y todos esos valores que va recogiendo el sistema, poderlos medir por fecha, por supuesto, en un determinado periodo, para una zona, para una provincia, una delegación de transporte, un transportista en concreto, un tipo de transporte, un tipo de vehículo, un tipo de mercancía, un origen, un destino. Es decir, estos serían, por así decirlo, los valores y las medidas en las que ya se basa nuestro sistema de gestión, o sea, nuestro sistema de business de análisis de negocio. Y con eso, con estos datos, podemos representar cuadros de mando como el que tenéis a la derecha, con una serie de filtros y demás. Por supuesto, esto es ad hoc, quiero decir que podemos añadir más valores y más medidas, más filtros y representar los cuadros de otra manera. Pero ya tenemos uno sugerido, ya tenemos uno de partida. No tenemos que pensar en estos indicadores de gestión básicos. ¿Vale? Eso es algo bastante interesante. Bueno, y termino ya. Vamos justito de tiempo, pero vamos perfecto. Con otras herramientas interesantes y que, aunque puedan parecer un poquito pues, de ciencia ficción, realmente ya se están utilizando en otros negocios, ya estamos utilizándolos en sistemas, por ejemplo, pues para la construcción, en sistemas para el control de los servicios al cliente, en sistemas de gestión de proyectos donde es algo donde sea importante todo lo que tiene que ver con el conocimiento del mercado al que van dirigidos nuestros proyectos, etcétera, etcétera, y que seguro que tenemos aplicación también en el mundo del transporte. Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial.
Realmente la plataforma Dynamics 365 ya tiene un módulo AI, ¿vale? Para 3 apartados diferenciados. Para todo lo que tiene que ver con las ventas, la gestión de las ventas. Otra para los servicios al cliente, donde yo más veo aplicación en este negocio. Y otra para el conocimiento sobre el mercado, que también puede ser interesante para este negocio. La de servicios al cliente nos permite, como veis, tener un sistema que permita comprender el lenguaje natural, puede hacer guías de acciones en los empleados o incluso utilizar agentes virtuales para la atención de soporte, es decir, de un servicio de soporte que esté asistido por un bot, por un asistente virtual, de forma que lógicamente pues vamos a optimizar nuestras centrales de llamadas, nuestros call centers, vamos a optimizar el uso de recursos de nuestro call center y emplear nuestros recursos especializados pues, para aquellas incidencias que realmente pues, se precisen. ¿No? Habrá muchas que un bot pues, sea capaz de dar solución a lo que nuestros clientes demandan. ¿Vale? Todo esto poco a poco se va impregnando en los mercados, que sepáis que la plataforma de Microsoft Dynamics 365 ya incorpora esto, si lo queremos, y ya lo tenemos integrado, además, como veis, en aplicaciones out of the box, es decir, que están listas para sacar de la caja y ponerse en funcionamiento dentro del contexto de forma estándar y bueno, pues nos permite incorporar esa capa de inteligencia artificial en nuestros proyectos. Aquí tenéis un enlace bastante interesante, ya sabéis que os pasamos siempre las presentaciones y tenéis un enlace a una serie de vídeos donde se dan ejemplos de cada uno de estas aplicaciones un poquito más detalladas y con un poco más de tiempo del que dispongo ahora para contaros. Y bueno, por mi parte eso es todo. Creo que hemos hecho un pequeño repaso de capacidades que os podemos ofrecer y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o visión en detalle que queráis pedirnos. Un saludo Gracias, muy cordial. Eduardo. Gracias a vosotros. Gracias, Eduardo. Realmente ha sido un contenido muy condensado. Espero que, bueno, hayamos podido haceros llegar un poco todas estas capacidades en torno al transporte que Ibermática puede ofreceros. Estamos a vuestra disposición, por supuesto, para poder comentarlas de forma presencial o telefónicamente. Y bueno, darles algunos datos. En sus pantallas verán en unos instantes una encuesta que rogamos respondan porque nos ayuda a evaluar el trabajo que realizamos. Y vamos a comentarles también que en las próximas horas recibirán la grabación de la sesión junto con los contenidos que hemos presentado. Decirles también que aparecerá en nuestra página web colgada y vamos a ir a 2, 3 preguntas, pues las que nos dé tiempo y de forma rápida, Eduardo. Vale. No, Luis comenta que, bueno, esto es un poco general, pero yo creo que es importante aclararlo. Mira, Luis nos comenta que tiene, bueno, que como solución le encaja un poco lo que es el planteamiento, pero tiene la duda de la nube y es que cree que en su empresa aún no están preparados para llevar el RP a la Ujú. nube. ¿Qué alternativas existen en este tema? Es decir, ¿es necesario llevar el RP a Azure o podemos hacer alguna fórmula mixta? Pues efectivamente, ahora mismo Dynamics 365 Business Central está disponible tanto en opción on-premise. Esa opción nos permite ver nuestra licencia o si ya tenemos Microsoft Dynamics NAV y el contrato de versiones en vigor, nos va a salir gratuito lo que es la licencia del producto, lo que es la licencia. Lógicamente sí que habrá unos servicios adicionales, ¿no? para traspasarlo al nuevo. Eh, También nos permite esa misma licencia on-prem, nos permite pagarlo mensualmente, es decir, como un pago por uso, ¿vale? Y luego tenemos la opción, bueno, ese pago por uso, la licencia puede estar tanto en modo local, un servidor de tercera parte, puede ser en Azure, puede ser en los servicios de cualquier otro operador, ¿vale? De Amazon, de Google o de quien nosotros queramos. Y luego está Microsoft Dynamics Business Central en la nube, que nos permite tener una sola cuota
mensual, tanto para el sistema de gestión de las licencias de gestión como para el hospedaje en Azure, ¿vale? Y también para el mantenimiento de las nuevas versiones. Esta quizás sea la más novedosa. Pero para clientes que ya tenéis sistemas anteriores, versiones anteriores, pues tal vez lo mejor sea pasar a on-prem, a Business Central on-prem y hacer una instalación híbrida en la nube. Conforme nosotros vayamos probando nuestra instalación en la nube, pues podemos tomar ya la decisión